se trata del problema 876. Este es del libro Física de Tippens, ¿listo? Dice, un bloque de 4 kilogramos. Ahí está este bloquecito, ¿cierto? Se comprime contra un resorte en la parte inferior del plano inclinado. Entonces, miren, mi bloquecito inicialmente y mi resortico inicialmente estaban acá en esta posición. ¿Qué hice? Tomé mi bloquecito y junto con el resorte comprimí. ¿Listo? Comprimí. Hasta que lo llevé a la parte inferior aquí del plano inclinado, aquí donde está este triangulito. Como se muestra en la figura. Se requirió una fuerza de 4000 newton, aplicarle aquí a esta masa y al resorte 4000 newton de fuerza, para comprimir el resorte hasta una distancia, o sea que acá la longitud, desde acá donde estaba hasta donde quedó, son 6 centímetros. La voy a marcar. Entonces, esos son los 6 centímetros que comprimí yo el resorte y que se desplazó la masa, ¿cierto? Dice, si el resorte se suelta y el coeficiente de fricción, mu, es de 0,4, mu entre quién y quién. Entre el bloque y el plano inclinado, ¿cierto? Entre esas dos superficies el coeficiente de fricción es 0,4. Coeficiente de fricción, no fuerza de fricción. Coeficiente de fricción 0,4. Pregunta, ¿hasta qué altura del plano inclinado? Entonces, cuando yo comprima esto y suelte, el resortico vuelve a recuperar su forma, ¿cierto? E impulsa al bloquecito. Y como hay fricción de valor 0,4, ¿hasta dónde subirá? Entonces aquí me marca con la flechita. Sube a una distancia X. Y aquí está la altura. ¿Hasta qué altura con respecto a la referencia acá subirá? ¿Y a qué distancia subirá? ¿Listo? Entonces, ahí, ¿hasta qué altura del plano inclinado se moverá el bloque? Entonces, el problema lo voy a hacer aplicando conservación de la energía mecánica. Recuerde, la energía en el inicio debe ser la misma energía en el final, a menos que haya fricción. Y si hay fricción, debo calcular cuánta energía perdí por fricción. Y lo que tengo que hacer para calcular eso es calcular el trabajo, miren, esto, el trabajo que hizo la fricción, que es fuerza de fricción por la longitud del desplazamiento. ¿Listo? Si hubo fricción, como en este caso, que sí hay fricción. Bueno, pero antes de todo, ojo, aquí tengo mi bloquecito, ¿cierto? Y mi resorte. Como mi resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿cuánta energía hay almacenada acá en esta posición? 0, no hay energía almacenada. Pero una vez que aplico una fuerza de 4000 newton y comprimo el resortico y bajo el bloque, sí almacené energía, ¿cierto? ¿Qué energía almacené? Energía potencial elástica. ¿Cuánta energía potencial elástica almacené? 1/2 de la constante del resorte por la cantidad que deforme el resorte al cuadrado. Recuerde que así se calcula la energía potencial elástica. 1/2 de la constante del resorte por la deformación que sufrió el resorte al cuadrado. Eso, si hago esta operación, eso me da la energía que almacené en el resorte. Pero, ¿qué es eso de la constante del resorte? Y aquí en el problema no me la dan, ¿cierto? Entonces debo recurrir aquí a lo que es la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke le relaciona la fuerza necesaria para deformar un resorte y la cantidad de deformación que se produce. Por ejemplo, miren que estas dos masas son iguales. Se las puse a dos resorticos. Sin embargo, este resortico, miren, se me deformó esta cantidad. La voy a llamar X1. En cambio, este resortico se me deformó una cantidad X2. ¿Quién se me deformó más? El resorte 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Si les coloqué la misma masa, o sea, el mismo peso, y el peso es la fuerza que los deforma. Tienen el mismo peso, sin embargo uno se deforma más. ¿Por qué? Claro, ahí se ve, hay uno más delgado y uno más grueso. La rigidez del resorte, qué tan delgado, qué tan grueso es el material, eso es lo que se llama la constante del resorte, K. La constante de deformación o de rigidez, o más conocida como constante de elasticidad del resorte. Y Hooke lo que encontró es que él podía relacionar esa constante, la fuerza aplicada y la deformación en esta ecuación. Mire, la fuerza necesaria para deformar el resorte es proporcional a la constante del resorte por la deformación que él sufra. Entonces, F es la fuerza, que en este caso, donde ustedes ven, es el peso del objeto, ¿no? Recuerden que el peso del objeto, bueno, dibujémoslo acá, el peso de un objeto es el producto de su masa por su gravedad, y esa sería la fuerza que actuaría ahí. Entonces, F es la fuerza, K, ya lo dijimos arriba, la constante, y X la deformación que sufrió. Deformación es que inicialmente, acá en la línea azul, era la posición de equilibrio de los resortes. Ambos medían lo mismo. Una vez que los cargué, ya miden diferentes, se han deformado cantidades diferentes. Entonces la deformación es la longitud que hay de la línea azul a la línea verde. En uno es más, en el otro es menos. Y esta se conoce como la ley de Hooke. Claro, esta lleva un negativo. Un negativo diciendo que la fuerza es una fuerza de recuperación, que el resorte hace fuerza para recuperar su forma. Y que esta es la cantidad de fuerza que hace el resorte. Ojo, esta es la fuerza que hace el resorte. ¿Listo? Bueno, esta ley de Hooke la voy a utilizar para calcular la constante, porque en el problema me están diciendo, bueno, despejo de aquí la constante. ¿Constante igual a qué? A la fuerza sobre la deformación. El menos no lo voy a tener en cuenta porque, recuerde que el menos quiere decir que es la fuerza que hace el resorte.
Pero aquí me están diciendo que se le aplicó una fuerza de 4000 newton y que ese resorte se comprimió ¿cuánto? 6 centímetros, ahí está en el diagrama, 6 centímetros. Pero lo paso a metros, 0.06 metros. Y ahí obtengo el valor de la constante. ¿Cuánto les da? Entonces, constante, 66.666.667, aproximadamente en tercer decimal. Esa es la constante de elasticidad del resorte. ¿Para qué necesitaba yo conocer la constante? ¿Para qué? Para saber cuánta energía le puse al resorte. Recuerde, la energía que almacena en el resorte es un medio de su constante por la deformación al cuadrado. Entonces, enseguida voy a calcular la energía que almacené en ese resorte. Entonces, recuerde, energía potencial elástica, un medio de la constante 66.666.667 newton sobre metro por la cantidad que deformé el resortico. ¿Cuánto lo deformé? 0.06 metros, y esto al cuadrado. Esto para que la energía me dé julios, entonces ahí estoy trabajando en unidades del sistema internacional. ¿Cuánta energía almacené? 120 julios de energía almacenada, ¿listo? Eso fue lo que almacené cuando comprimí el resorte. ¿Qué hago después? Suelto el resortico, ¿cierto? ¿Y el resorte qué hace? Impulsa la masa para que suba. Y aquí es donde voy a aplicar el teorema de conservación de la energía. Voy a tomar dos puntos. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Y voy a hacer balance de energía, mire, entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, energía inicial. Recuerde que la energía inicial es la energía de la potencial más la cinética. Pero en el punto 1 voy a colocar mi referencia de altura. ¿Qué es eso de mi referencia de altura? Mi h igual a 0. ¿Listo? Ahí h vale 0. En el punto 1, ¿cuánta energía potencial gravitacional tendré si h es 0? 0. Entonces, esta energía potencial inicial es 0 porque estoy sobre la referencia. ¿Cuánta energía cinética tendré? Pues cuando yo suelto, comprimo el resortico y lo suelto, ¿cierto? Él sale disparado hacia arriba con cierta velocidad, ¿sí o no? Con una velocidad inicial, que por cierto es máxima. ¿Conozco la velocidad inicial? No. Pero sí sé que el resorte, toda su energía elástica, la va a transformar en cinética sobre el bloque. O sea, le pone velocidad al bloque. ¿Cuánta velocidad? No sé y no me interesa. Sé que toda esta cantidad de energía elástica la va a volver cinética. Quiere decir que no tengo que hacer cuenta de masa por velocidad al cuadrado. Simplemente voy a colocar acá 120 julios de energía cinética inicial, porque toda la potencial del resorte la transformó en cinética. Entonces todos los 120 que tenía aquí de potencial se vinieron a ser cinética. Y listo, tengo la cinética inicial. Igual, ¿esto qué es? Masa, gravedad, altura, final. La potencial final, ¿cierto? Entonces cuando el bloquecito llega aquí a la parte superior, pues alcanzó cierta altura, h. Luego ganó cierta energía potencial. ¿Cuánta? Masa, gravedad por altura final. ¿Cuánto es la masa del bloquecito? 4 kilogramos. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Altura final, ¿cuánta? H. H metros. Esta altura H, mire. Esta altura H ganó. Listo. Más. Ya estamos con este. Ahora vamos con este. ¿Qué es este término? Un medio de la masa, velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado. La energía cinética final, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el bloquecito llega a su altura máxima? ¿Qué pasa con la velocidad final? 0. Luego, ¿cuánto vale esta energía cinética final? 0. O sea, ese término desaparece. Más el trabajo que hizo la fricción, que es la fuerza de fricción por la longitud del desplazamiento. ¿Cómo calculo la fuerza de fricción? Mu, que es 0,4, ¿sí o no? Que lo da el problema, mire. Recuerden, fuerza de fricción es mu por la normal. Y aquí dan el mu, 0,4. Entonces 0,4 por la normal. ¿Y esto por qué más? Mu por normal me da la fuerza de fricción. La fuerza de fricción actúa durante todo el camino. ¿Cuánta distancia? X metros que subió. Entonces aquí por X. Listo, por X. Y ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? No conocemos la altura, no conocemos X, no conocemos la normal. Pero ya sabemos que estamos en plano inclinado, ¿cierto? Y ya sabemos que en plano inclinado, si únicamente está presente el peso del cuerpo, la fricción y la normal, entonces en plano inclinado ya sabemos que la normal es la misma WY, la componente del peso en Y. Y ya sabemos que esa la calculamos. Masa, gravedad por, lo acabamos de hacer en el problema anterior, masa, gravedad por coseno del ángulo del plano inclinado.
¿Cuánto es el coseno del ángulo de este plano inclinado? Coseno de 30 grados. ¿Listo? Luego, ¿cómo me queda mi ecuación? 120 joules igual 4 kilogramos por 9.8 metros segundo cuadrado por altura. Como el problema me pregunta la altura, hasta qué altura del plano se moverá el bloque, entonces debo dejar h ahí quietica porque es la incógnita del problema. Más 0.4 por la normal, que es, ahí está arriba, ¿no? Normal, masa gravedad coseno de 30. ¿Cuánto es la masa? 4 kilogramos. La gravedad, 9.8 metros segundo cuadrado. Por coseno de 30 grados. Listo. Y esto por x. 0,4 por la normal, 0,4 por la normal, todo esto es la normal, por la distancia. Pero ojo con esta distancia x. Resulta que en este triángulo yo puedo relacionar x y h. ¿Para qué? Si yo relaciono x y h, entonces esta x la puedo volver una h y que solo me quede h en el problema con incógnita. ¿A través de qué? Necesito relacionar la hipotenusa, el cateto opuesto y el ángulo. ¿A través de quién? Seno. Entonces, seno de 30 grados igual a ¿qué? Cateto opuesto, que es h, sobre hipotenusa, que es x. Y acá despejo x. Ya sabemos, la x sube y el seno de 30 baja. X es igual a ¿qué? H sobre seno de 30 grados. Pero el seno de 30 es 0,5. Y aquí arriba tengo 1, 1h, ¿cierto? 1 dividido 0,5, eso me da 2. O sea que x es 2h. Y aquí donde estaba x, ya no voy a colocar x. ¿Qué vamos a colocar? 2 por h. Ahí está, 2 por h. ¿Cuántas incógnitas me quedaron en esta ecuación? Una sola, h. La despejo y tengo resuelto el problema. H igual a ¿qué? Si despejan. Entonces, ojo, los que tienen dificultad para despejar, multiplican estos dos, multiplican todo esto, pueden sumar esto más esto, y queda acompañado de h, ¿no? Porque manzanas más manzanas, manzanas. ¿Listo? ¿Cuánto les daría eso? Entonces, estos 120 julios, 120 kilogramos metros cuadrados, segundos cuadrados son julios. Acá esto, entonces finalmente les dio 63.35, ojo, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, por h. Y de ahí despejo h. ¿Qué hago con esto? Lo paso a dividir. Y entonces h les da 120 kilogramos metros cuadrados. Bueno, estos metros cuadrados dejémoslos metros por metros. Ya vamos a ver por qué. Sobre segundos cuadrados. Todo esto sobre 66.35 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Esto de acá y esto de acá se cancelan. ¿Y me queda la altura en qué? En metros. ¿Cuánto les dio la altura? 1.8 metros. Quiere decir que este objeto, esta masa, asciende hasta 1.8 metros de altura. Pregunto, ¿cuánta distancia recorrió sobre plano inclinado? ¿Cómo hallaría yo esa distancia? Pues aquí está, esa distancia es 2 veces la altura. Entonces aquí podemos decir que la distancia fue de el doble de 1.8, 3.6. Recorrió 3.6 metros sobre plano inclinado. Y ahí, a partir de consideraciones de energía, quedó hecho mi problema.